UDABOL y su unidad de posgrado Santa Cruz tiene el agrado de presentar ante ustedes el módulo Acuerdo de Integración Económica, Tratados y Convenios. Hoy abordaremos lo que es la parte 1, modalidades de integración. Les habla su facilitador Armando Segundo Enríquez Requena con el correo asenriquezr@gmail.com y el celular 60001363. Siempre disponible para atender consultas y por supuesto sugerencias. El objetivo de esta parte es compartir y entender en profundidad el alcance y finalidad de cada una de las distintas modalidades bajo las cuales se produce la integración entre países. ¿Cuál es el alcance específico de esta parte? Se estudiarán básicamente cuatro modalidades. Primero, la zona de libre comercio, después la unión aduanera, enseguida el mercado común o único y finalmente la unión económica y monetaria. ¿Con qué material de apoyo se contará para esta parte del programa? En bibliografía contaremos con los textos que a continuación mostraremos. Este mismo video será subido a mi cuenta en YouTube, cuyo acceso se logra activando el link que está al pie de esta lámina. En particular, recomiendo visitar y estudiar el video que está en YouTube llamado Los procesos de integración económica en la economía mundial. A continuación, examinaremos el marco conceptual sobre el cual estructuraremos esta primera parte del programa. En primer lugar, examinaremos los principios que han regido las relaciones económicas internacionales. El primer gran principio es el librecambismo o free trade. Él emerge en el siglo XVII y tiene como precursor fundamental a Charles Davenant, de origen inglés. Básicamente él planteaba que el comercio es por sí mismo libre. El Estado no debe hacer nada por interferirlo. Ese era el planteamiento fundamental. En el siglo XVIII, Adam Smith, un economista escocés, fundamenta el librecambismo sobre la base de dos argumentos que se pasan a constituir en el leitmotiv de los librecambistas del siglo XIX y XX. El primero de ellos es que el comercio permite ampliar el mercado, cuya estrechez es, de acuerdo a él, el principal obstáculo para la aplicación del principio de la división del trabajo y, por tanto, del desarrollo de la productividad. Una segunda idea es que el comercio permite la exportación del producto excedente que de otra manera no tendría demanda.
Un segundo principio básico y explicativo de las relaciones económicas internacionales estaba en el proteccionismo. El principal mentor de esta corriente fue Friedrich List, quien vivió en Alemania entre los años 1789 y 1845. Él sostenía, primero, que el libre comercio servía a las economías más desarrolladas para dominar a las menores. Por lo tanto, es necesario, decía, habilitar cuantos remedios esté disponible para proteger el nacimiento y desarrollo de la industria nacional. Pasemos ahora a entender el alcance del vocablo integración. Primero examinemos la etimología. Integración proviene del latín integratio, que significa integración y que a la vez significa renovación. Este concepto se complementa o se plantea en realidad, ya no desde el punto de vista etimológico, sino conceptual, en el año 1600 a través del profesor Fritz Marchlup. Él plantea de que la integración no es más que partes que se unen para formar un todo. Incorporemos ahora la frase integración económica, que fue esculpida por el economista Wilhelm Rocker, que en su obra La desintegración de la economía mundial del año 1939 plantea que el problema decisivo de la economía mundial es la falta de integración económica. Este concepto tal vez se asienta definitivamente el año 1949, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los Estados Unidos crea una organización gubernamental llamada Economic Cooperation Administration. Esta estaba dirigida por Paul Hoffman, quien fue sumamente activo en incitar a los europeos a una unión económica para favorecer no solamente su crecimiento, sino que además, y por esta vía, desbaratar los propósitos expansionistas de la Unión Soviética. Hoffman, en un discurso pronunciado en ese año, utilizó 15 veces la palabra integración. Es por eso que se dice de que en este año es cuando la palabra o el vocablo o la frase integración económica adquiere lo que es la acepción que hoy día estamos manejando. El año 1954, el economista Jan Timberger, en su obra Hacia una economía mundial, auspicia el libre comercio tanto de bienes industriales como agropecuarios. Corresponde ahora preguntarse por los motivos conducentes a la integración. Antes de entrarnos a los detalles relativos al alcance, los contenidos, los objetivos de las zonas libres de comercio, cabe la pena preguntarse el por qué los países llegan a integrarse bajo este esquema. Esta pregunta tiene aparentemente una respuesta obvia, y es que los estados nacionales tienen la potestad de regular el ingreso desde terceros países de bienes, sean estos de capital o de consumo. El país debe, en primer lugar, evitar
de que los bienes que ingresan a sus fronteras impliquen algún impacto ambiental negativo. También debe evitar de que los productos alimenticios que ingresan al país puedan dañar la salud de sus ciudadanos. Igualmente, los animales que ingresan al país deben cumplir con las normas zootécnicas que el país ha dictado. Igualmente, debe evitar de que ingresen sustancias prohibidas. Y finalmente, debe aplicarle a los bienes que ingresan al país el respectivo arancel aduanero. Para efectos de aplicar los respectivos controles, el Estado nacional, en este caso Bolivia, debe activar a una serie de instituciones especializadas como la Aduana Nacional, el SENASAC, la FELC, etc. A partir de lo anterior debe quedar muy claro el por qué los países buscan acuerdos que de alguna forma le haga posible transitar con sus mercaderías de un país a otro sin este conjunto de elementos que de alguna forma dificultan enormemente este tránsito. A los efectos positivos que ya hemos anotado y que hace conveniente el proceso de integración entre la economía de los países, debemos agregar un dato estadístico que publica CELA, el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, en relación con la evolución de la comunidad andina, la CAN, en el periodo comprendido entre el año 1970 y 2013. En la gráfica número 1 se muestra la curva de exportaciones que se dan entre los países que configuran esta comunidad. Ahí se aprecia de que el año 1990 en adelante se produce un sustancial incremento de las exportaciones intra-CAN. Eso se debe a que a partir del año 91 se abren los mercados, o sea, se eliminan los aranceles y los países acceden ya a abrir sus mercados a los países que configuran esta comunidad. Es importante ahora que nos preguntemos si la integración es un medio o un fin en sí mismo. Bueno, en esta discusión de si la integración es un medio o un fin, creemos firmemente que más que un fin es un medio. De hecho, la integración que trae aparejado la expansión de los mercados para los bienes que genera una economía, le permite a esta contar con una escala ampliada, y en esa escala ampliada se dan dos posibilidades muy grandes. Uno, generar economías de escala, también recordemos que hay las economías de escala, y a la vez permitir la división del trabajo. Ambos fenómenos apuntan a la eficientización de la producción, aumento de la productividad de los factores, mejor aprovechamiento de los insumos. Esto redundará, si se traslada a precio, en un menor costo y por lo tanto le dará acceso a los bienes a un mayor, digamos, número de personas. Esto redundará, en teoría, en mejorar el nivel de vida y bienestar de la población. Por lo tanto, la integración en esta perspectiva sería, digamos, un medio. A su vez, cuando hay integración, hay un proceso de interrelacionamiento de las economías, lo cual implica de que los empresarios de la economía A entran en contacto o se ponen en competencia con los empresarios del país B, y este hecho de que se confronten los obliga a innovar y crear cambios que les permitan mantenerse vigentes como empresarios. Este hecho por sí mismo es como el que moviliza a la energía de los empresarios que antes, en un ambiente de protección, estaban, reitero, anquilosados o, digamos, por así decirlo, ya quietos en su proceso innovador, se vuelvan nuevamente a inyectar energía para contribuir al mejoramiento de la competitividad de los bienes que producen, sea en calidad y o en costos.
Por tal motivo, la integración pasaría a constituirse, por lo tanto, en un medio y no en un fin. A continuación, pasemos a examinar, o más bien conceptualizar, lo que son los tratados internacionales. Un tratado internacional es un acuerdo entre sujetos de derecho internacional. Estos tratados pueden constar de uno o varios instrumentos. De hecho, los tratados pueden celebrarse entre estados o entre estos y organizaciones internacionales. En ambos casos, los regula la Convención de Viena. Para los primeros, vale decir tratados entre estados, rige la Convención de 1969, y para los segundos, vale decir entre organizaciones internacionales y estados, por la Convención del año 1986. Pasemos ahora a examinar ya la modalidad de integración. Empecemos por las zonas de libre comercio. Antes de ingresar directamente a ver las zonas de libre comercio, hagamos un pequeño alto y aboquémonos a tratar lo que son las zonas de preferencias y sus inconveniencias. Una zona de preferencia se conceptualiza como aquella en la cual dos o más países hacen acuerdos para favorecer su intercambio a través de algunas franquicias, algunas rebajas arancelarias o cualquier otro instrumento que les permitan generarle ventaja a su comercio. Sin embargo, es importante acotar que estas preferencias para favorecer el intercambio entre dos países de un determinado y específico producto contraviene las disposiciones del GATT. ¿Qué es el GATT? El GATT es un acuerdo general de tarifas arancelarias y comercio originadas en la Organización Mundial del Comercio. En particular, se transgrede el artículo 1, numeral 1 de dicha carta, que también se conoce como nación menos favorecida, y que en lo sustantivo, y leo textualmente, señala lo siguiente: cualquier ventaja, favor, privilegio o inmunidad concedido por una parte contratante a un producto originario de otro país o destinado a él, será concedido inmediata e incondicionalmente a todo producto similar, originario de los territorios de todos los demás partes contratantes o a ellos destinados. Cierro comillas. Esta prohibición deja de tener vigencia o aplicabilidad cuando estos acuerdos se dan al interior de lo que vamos a ver enseguida, y que son las zonas de libre comercio o CLC. Ok. La formalización de una zona de libre comercio eh, tiene lugar cuando los países celebran un tratado de libre comercio, también conocido como TLC. Corresponde ahora establecer cuál es el alcance específico para un tratado de libre comercio. Son varios elementos. En primer lugar,
la identificación de los productos incluidos y excluidos del tratado. En el caso particular del NAFTA, o Tratado de Libre Comercio del Norte, Estados Unidos, México y Canadá, el programa cubrió cuatro áreas fundamentales. Uno, la importación de autos usados por parte de Canadá y México. B, las restricciones de balanza comercial y de valor agregado nacional contenidas en el decreto automotriz mexicano. C, las restricciones a la importación de autobuses, camiones y tractocamiones por parte de México. Y D, las disposiciones relativas al promedio de rendimiento de combustible exigidas por Estados Unidos. Estos son los alcances específicos a nivel de producto incluido y excluido que están contenidos en el NAFTA. Cada uno del Tratado de Libre Comercio debe especificar estos alcances. El siguiente punto consiste en fijar las reglas de origen, esto es, establecer claramente a nivel del tratado bajo qué específicas condiciones un producto va a ser entendido como generado en un país signatario del tratado y por lo tanto afecto a los beneficios de rebaja arancelaria. En este caso en particular, lo que estamos mostrando acá son las reglas de origen en el Tratado de Libre Comercio NAFTA. Pero, reitero, cada tratado debe establecer sus propias reglas de origen. Un elemento de vitalísima importancia es negociar a nivel de cada uno de los países que firman el acuerdo o el tratado el calendario de degradación arancelaria al cual se compromete. Obviamente que cada país tratará de que este proceso le permita a su industria, a sus propios productores, hacer las adecuaciones necesarias para no sufrir, digamos, los embates de una rebaja arancelaria que obviamente le va a dar ventaja competitiva a los países que exportan desde los restantes países del acuerdo. En el caso particular de la CAN y en el caso del calzado, del producto calzado, Colombia y Perú bajaron de 10 a 0% del arancel el año 2006. Ecuador también lo hizo, pero desfasado un año, el año 2007. Un segundo caso de calendario de degradación arancelaria corresponde al NAFTA, Estados Unidos, México y Canadá, en torno a la industria automotriz. En este caso en particular, el año 1994, Estados Unidos suscribe el tratado y en ese mismo momento aplica arancel cero al 100% de sus importaciones. No ocurre en ese mismo momento lo mismo con México, que sigue aplicando su arancel de siempre al 93.5% de sus importaciones. Después pasa a mantener el arancel anterior ya a un 74.7% de sus importaciones, para pasar en una tercera etapa a aplicar su arancel vigente al 25.3% y finalmente el 2003 terminando por aplicar arancel cero al 100% de sus importaciones. Una cuarta característica de un tratado de libre comercio consiste en que cada uno de los países signatarios del mismo mantienen sus propios aranceles, cada uno el que su política arancelaria le recomienda, para todas las importaciones provenientes de países fuera del alcance del tratado. Acá tenemos la ficha en que correspondiente al CAN, en particular para Bolivia, en las importaciones de calzado, en que se aprecia en la parte superior la reducción del arancel a cero para los calzados provenientes de Colombia, Ecuador y Perú, pero no así para el resto de los países que están acá en la lista. ¿Ok?
Es importante ahora señalar en forma muy clara y categórica que en los tratados de libre comercio no existe el arancel externo común. Cada país, como dijimos recién, es libre para manejar su propia política arancelaria para las importaciones provenientes de países fuera del área de libre comercio que él ha pactado. Acá tenemos el caso particular de la CAN, que a través de la decisión 805 del 15 de abril del 2015 renuncia a la posibilidad de fijar un arancel externo común y por lo tanto también renuncia simultáneamente a su transición hacia la unión aduanera. ¿Ok? Esto conceptualicemos ahora lo que es una unión aduanera. La unión aduanera, como esquema de integración, se basa o fundamenta en tres pilares básicos. Por una parte, la liberación del comercio recíproco. Esto significa de que todo el comercio que fluye entre los países signatarios de la unión aduanera están liberados de barreras, ¿no? De barreras tanto arancelarias como paraarancelarias. Liberación total del comercio recíproco. Una segunda característica, y que es muy propia de la unión aduanera, es que todos los países que la configuran acuerdan un arancel externo común, vale decir, todos graban con un solo y único arancel a todas las importaciones que realizan desde países que no están incluidos en la unión aduanera. Esto a la vez significa de que cada uno de ellos renuncia a manejar su propia política arancelaria. Esto, recuerden, es una diferenciación fundamental con lo que es el otro esquema de la zona libre de comercio. Allí simplemente no existe el arancel externo común porque además cada país conserva el manejo autónomo de su política arancelaria. Finalmente, una característica que es propia también de la unión aduanera, pero no de carácter obligatorio, es que los países que la configuran pueden o no eh, instalar una aduana única que se encarga de la grabación arancelaria de todas las importaciones de la unión aduanera y después se encarga de repartir la recaudación entre los países en función del volumen de importaciones y los gravámenes a que estuvieron sujetos. ¿Ok? Caractericemos ahora lo que sería un mercado común. Todos sabemos que uno de los elementos que evalúa el inversionista cuando se trata de identificar aquel país o región en la cual le conviene asentar su inversión es justamente el sistema impositivo, el régimen fiscal vigente, sus tendencias y su comportamiento histórico. En esta perspectiva, cuando una comunidad quiere llegar a acuerdos de integración sobre la base filosófica de propender a que todos los países tengan igual oportunidad y puedan por tanto ser casi iguales en cuanto a las posibilidades de atraer, en este caso, inversión extranjera, un elemento que se pretende que sea característico de lo que es un mercado común es que ellos compartan un sistema impositivo. ¿Okay? Cuando en este curso se aborde la parte investigativa, uno de los aspectos fundamentales va a ser justamente evaluar si aquellos esquemas de integración que están rotulados como mercados comunes, un caso es el Mercosur, otro es la Comunidad Europea, se cumple o no se cumple con esta característica deseada, que es la armonización impositiva. Hay autores que sostienen de que esto es
bastante difícil, bastante complicado y casi está a nivel de utopía. Siguiendo la misma línea filosófica planteada en el ámbito tributario, también la plataforma común de los países se auspicia que se alcance a partir de que la legislación tenga elementos comunes en materia de comercio, empleo y producción. Siguiendo las mismas dos líneas anteriores, también se auspicia de que un mercado común se caracterice porque existe un libre movimiento tanto de trabajo como capital, materias primas y también bienes y servicios. En la misma línea anterior, también es deseable de que a nivel de cada uno de los países, por ningún motivo el Estado apoye a su grupo empresarial a través de mecanismos de subvenciones o de apoyos que transfieran desde el Estado algunas condiciones favorables para competir con los empresarios del resto de la comunidad. Nuevamente aquí se trata de bloquear la posibilidad de que las variaciones en los tipos de cambio entre las monedas de los países miembros genere alguna ventaja o desventaja competitiva a nivel precio para los productores de los países que estén involucrados en estas fluctuaciones artificiosas. Finalmente, también es muy relevante que la comunidad que forma parte de este mercado común comparta y armonice políticas macroeconómicas que redunden en un adecuado crecimiento del PIB, una prima de riesgo inflacionario suficientemente acotada, un tipo de interés y tipo de cambio que no solamente haga posible armonizar el nivel de ahorro y la inversión necesaria para el crecimiento del sistema, sino que además en el tipo de cambio no encuentre un elemento que afecte negativamente a la competitividad del país. También es importante que estas políticas macroeconómicas conduzcan a un sistema de producción muy equilibrado y además con una alta capacidad de competencia, de modo tal que la balanza comercial del país sea lo más favorable posible, sin que ello implique un detrimento para el resto de los países de la comunidad. Esto también debiera desembocar en una balanza de pago equilibrada, con reservas monetarias internacionales que hagan de que la comunidad internacional deposite confianza en el país. También es muy importante que todas estas políticas macroeconómicas debidamente armonizadas e inteligentemente planteadas generen un nivel de empleo que le dé a la población la tranquilidad y la seguridad de poder financiar todo lo que implica alimentación, salud, vivienda, educación, diversión, etcétera, etcétera. Finalmente, lo importante es que la balanza, digamos, comercial debidamente balanceada, con un prudente endeudamiento internacional y también un adecuado manejo de la exportación y recepción de capitales, permita mantener una balanza de pago, como se decía, muy equilibrada. Que reflexionemos ahora lo que sería un mercado común y monetario. El mercado común y monetario viene a ser el grado superlativo de integración económica entre los países. Abarca lo que hemos descrito como la integración de aquellos países, en el caso particular del mercado común, agregamos lo que implica compartir una moneda única. Es el caso de aquellos países de Europa que han adoptado al euro como la moneda de sus países y que corresponde en el mapa que estamos viendo ahora a todos los países que configuran la eurozona, que están pintados de color azul. Se excluyen
los países que están pintados en color naranjo, básicamente Dinamarca, que no tiene prevista su entrada a la zona del euro. También tenemos a los miembros de la Unión Europea que no tienen previsto entrar al euro, en el caso del Reino Unido, que además se ha salido de la comunidad este último tiempo, y después tenemos en café al resto de los miembros de la Unión Europea que no comparte la moneda euro. Muy bien, con lo anterior hemos terminado el punto uno de nuestro programa, que tiene que ver con las distintas modalidades de integración que se han estado dando en el mundo.